Parecía la muerte caminando por su propia tierra. Sin embargo, Silas Ward nunca se había sentido más vivo que en el momento en que escuchó a esa chica llorar entre los escombros. El sol de la mañana caía sin piedad sobre la carreta volcada, esparcida por su pastizal del norte, con las ruedas de madera aún girando lentamente en el polvo. Pero fue el sonido lo que lo detuvo en seco, una voz que gritaba en español. Débil pero decidida. Negándose a rendirse incluso cuando todo a su alrededor había sido destruido. Silas desmontó de su caballo con movimientos cuidadosos, su cuerpo protestando a cada paso. La enfermedad lo había estado carcomiendo durante meses, y el médico del pueblo le había dejado claro que no había forma de luchar contra lo que se avecinaba. 3 semanas, tal vez 4 con suerte. Pero aquí, mirando la devastación ante él, esas semanas de repente se sintieron preciosas como nunca antes. La carreta claramente viajaba rápido cuando golpeó el afloramiento rocoso que sobresalía de su pastizal como un puño de piedra. Había provisiones esparcidas por todas partes, sacos de harina rotos que creaban nubes blancas con la brisa matutina, ollas abolladas sin posibilidad de reparación y ropa que jamás volvería a usar. Pero allí, atrapada bajo el pesado costado de madera de la carreta, estaba una chica que no tendría más de 16 años. Su cabello oscuro estaba enmarañado con polvo y manchado de sangre de un corte sobre su ojo izquierdo. Pero sus ojos marrones ardían con una determinación feroz que le recordó a Silas a su difunta esposa Marta. La chica hablaba rápidamente en español, intentando empujar la carreta que le inmovilizaba la pierna. Sus pequeñas manos dejaban huellas de sangre en la madera astillada. Silas se arrodilló a su lado, sus rodillas envejecidas crujiendo como viejas puertas de granero, y comenzó a trabajar para liberarla de los escombros. Ella se estremeció cuando él tocó la carreta por primera vez, con el miedo reflejado en su rostro. Pero entonces sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, una comprensión que iba más allá del lenguaje o las circunstancias. Mientras se esforzaba por resistir el peso de la carreta volcada, Silas sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Marta hacía 5 años. Un propósito. Esta niña, quienquiera que fuese, había sido entregada a su tierra por una razón. El momento era demasiado perfecto, demasiado preciso para ser mera coincidencia. Allí estaba él, un hombre con todo y sin nadie a quien dejárselo. Y allí estaba ella, alguien sin nada, que lo necesitaba todo. La carreta se movió ligeramente bajo su esfuerzo, y la niña gritó, no de dolor, sino con algo que sonaba casi a esperanza. Silas pudo ver ahora que su pierna no estaba rota, solo atrapada. Y con la palanca adecuada, podría liberarla. Pero mientras se preparaba para un último empujón, notó algo más esparcido entre los escombros que le oprimió el pecho. Ropa de niños, zapatos pequeños, una muñeca de madera a la que le faltaba un brazo. Esta niña no viajaba sola. Silas sintió que se le encogía el corazón al contar las diminutas prendas esparcidas en el polvo. 3 conjuntos de ropa de niños, cada uno más pequeño que el anterior. La chica atrapada bajo la carreta no estaba sola. Era la única superviviente de lo que claramente había sido una familia que huía hacia algo mejor o se alejaba de algo peor. Él trabajaba con renovada urgencia, usando la cuerda de su caballo para hacer palanca contra la carreta. La chica observaba cada uno de sus movimientos con ojos inteligentes. Y cuando comprendió lo que intentaba hacer, empezó a empujar desde su lado. Juntos, lograron mover la pesada estructura de madera lo suficiente para que ella pudiera liberar su pierna. Hizo una mueca al moverse, pero la extremidad parecía intacta. Silas le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Y tras un momento de vacilación, la aceptó. Su agarre era sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeña, y cuando se puso de pie, inmediatamente comenzó a mirar alrededor de los escombros con una expresión que le rompió el corazón. La chica gritó en español, su voz resonó por el prado vacío. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, pero la única respuesta fue el viento que se movía entre las pertenencias dispersas de su vida destruida.
Silas observó cómo la realidad se posaba en su rostro como una sombra. Ahora sí que estaba sola. Se giró hacia él y le habló con un inglés muy acentuado, con palabras cuidadosas y deliberadas. Mi familia, son ellos. No pudo terminar la frase, pero no le hizo falta. Silas lo entendió. ¿Cómo te llamas?, preguntó con dulzura. Esperanza, respondió ella, y luego añadió con serena dignidad. Esperanza Morales, asintió Silas. Soy Silas Ward. Esta es mi tierra. Señaló hacia el horizonte, donde se veían a lo lejos los edificios de su rancho. Estás a salvo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si eran ciertas. Esta chica era claramente mexicana, viajando al norte por razones que solo podía adivinar. En este territorio, con la tensión creciente entre los colonos y cualquiera que pareciera no pertenecer, su seguridad estaba lejos de estar garantizada. Necesitaría protección, guía y, lo más importante, alguien que garantizara su derecho a estar allí. Esperanza comenzó a reunir lo que quedaba de las posesiones de su familia. Moviéndose con la eficiencia que denotaba una experiencia excesiva con la pérdida, dobló la ropa de los niños con reverente cuidado, y Silas se dio cuenta de que se estaba preparando para un funeral que tendría que esperar. Mientras cargaban lo que se podía rescatar en su caballo, Silas tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Esta chica lo había perdido todo, y él estaba a punto de perder la vida. Pero tal vez, solo tal vez, podrían ayudarse mutuamente en el tiempo que quedaba. El viaje de regreso a su rancho le daría tiempo para pensar en lo que vendría después. Pero primero, necesitaba saber que había traído a Esperanza y a su familia a su tierra, y si había otros que aún los buscaban. El viaje a la casa del rancho de Silas transcurrió en un silencio contemplativo, con Esperanza sentada detrás de él en el caballo, su pequeño cuerpo rígido por el dolor y la incertidumbre. Al acercarse a los edificios principales, Silas vio su propiedad a través de los ojos de ella. La amplia casa del rancho con su porche envolvente, los establos bien cuidados, el corral donde su ganado pastaba pacíficamente bajo el sol de la tarde. Para alguien que acababa de perderlo todo, debió de parecer un mundo completamente diferente. Esperanza desmontó con cuidado, protegiéndose la pierna herida, y se quedó contemplando el paisaje. Silas pudo ver su mente ágil trabajando, catalogándolo todo, desde la calidad de los edificios hasta la evidente prosperidad que la rodeaba. No solo observaba, calculaba, intentando comprender qué clase de hombre la había encontrado y que podría querer a cambio de su amabilidad. ¿Vives aquí sola?, preguntó, con un inglés más seguro ahora que la crisis inmediata había pasado. Sí, respondió Silas, guiando a su caballo hacia el establo. Mi esposa murió hace 5 años. Nunca tuvimos hijos. Esperanza asintió, archivando la información. Mientras caminaban hacia la casa, volvió a hablar con voz cuidadosamente neutral. Mi familia, viajábamos a California. Mi padre oyó que había trabajo en los huertos. Buen trabajo para quienes desean aprender. Hizo una pausa, alisando inconscientemente la tela de su vestido desgastado con las manos. Ahorramos durante 2 años para hacer este viaje. Silas sintió el peso de esa revelación. 2 años de sacrificio, todos destruidos en un momento de mala suerte y terreno pedregoso. La acompañó por las escaleras hasta su porche, notando cómo se limpiaba los pies automáticamente antes de entrar, incluso en su estado actual. El interior de su casa era cómodo pero sobrio. El hogar de un hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias cuando perdió a la persona que hacía que el cuidado valiera la pena. Los ojos de Esperanza recorrieron los muebles, la chimenea apagada, el polvo acumulado en rincones que ya no se molestaba en limpiar. «Estás enfermo», dijo de repente. Y no era una pregunta. Silas se giró para mirarla, sorprendido por su franqueza. ¿Qué te hace decir eso? Tu forma de moverte. Tu forma de respirar cuando crees que nadie te escucha. Mi abuela era igual antes de morir. La voz de Esperanza era directa, sin compasión ni juicio.
¿Cuánto tiempo? La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Silas no le había contado a nadie sobre el diagnóstico del médico. Había planeado afrontar las semanas que le quedaban solo en lugar de cargar a nadie con su situación. Pero la honestidad inquebrantable de esta chica exigía lo mismo a cambio. 3 semanas, tal vez 4, dijo finalmente. Esperanza asintió como si esperara esa respuesta. Entonces ambos tenemos problemas que resolver, dijo con un pragmatismo sorprendente. Tú necesitas a alguien que te ayude a morir con dignidad, y yo necesito a alguien que me ayude a vivir. Afuera, el sonido de caballos acercándose interrumpió su conversación, y Silas sintió una opresión en el pecho al reconocer el ritmo de varios jinetes que se dirigían rápidamente a su rancho. A través de la ventana, Silas contó 4 jinetes acercándose rápidamente, levantando nubes de polvo en el tranquilo aire de la tarde. Reconoció al jinete líder de inmediato, el sheriff Coleman, un hombre duro que creía en soluciones simples a problemas complejos. Detrás de él cabalgaban 3 agentes, todos armados y con la expresión sombría de los oficiales. Esperanza se dirigió instintivamente a la parte trasera de la casa, con su instinto de supervivencia agudizado tras lo que fuera que había llevado a su familia al norte. Pero Silas le puso una mano suave en el brazo, deteniendo su huida. «Quédate», dijo en voz baja. «Correr ahora solo empeorará las cosas». Los jinetes se detuvieron frente al porche con precisión militar, mientras sus caballos resoplaban y pateaban por el calor. El sheriff Coleman desmontó primero, con la mano apoyada con indiferencia en el cinturón de su pistola mientras se acercaba a las escaleras. Su mirada recorrió el rancho con la mirada experta de quien busca problemas. «Buenas tardes, Silas», gritó Coleman, con la falsa amabilidad que usaban los agentes de la ley cuando querían algo. «Supe que podrías haber tenido visitas hoy». Silas salió al porche, colocándose entre el sheriff y la casa. «Las noticias corren rápido por aquí». El viejo Ben Martínez estaba revisando su cerca esta mañana cuando vio humo saliendo de tu pasto norte. Fue a investigar y encontró restos de una carreta. Coleman entrecerró los ojos. Lo curioso, sin embargo, era que no había cuerpos, solo mucha sangre y señales de que alguien había estado escarbando entre los escombros. Detrás de él, los 3 agentes se habían dispersado un poco. Un gesto que no pasó desapercibido para Silas. Estos hombres no estaban allí para una conversación amistosa. Estaban allí porque alguien había denunciado a una familia mexicana que viajaba por un territorio donde las familias mexicanas no eran bienvenidas. Y ahora esa familia había desaparecido. «Encontré a unos heridos. Ayúdenlos a seguir su camino», dijo Silas con calma. «Eso es lo que hacen los vecinos». El sheriff Coleman se acercó, lo suficiente como para que Silas pudiera oler el tabaco en su aliento. «Mira, ahí es donde tenemos un problema. La gente de por aquí se pone nerviosa con los desconocidos, sobre todo con los que podrían estar huyendo de algo. Necesitamos saber quiénes eran estas personas y a dónde fueron». Desde el interior de la casa se oía el suave sonido de Esperanza moviéndose, probablemente recogiendo las pocas pertenencias que había rescatado. El sheriff giró bruscamente la cabeza hacia el ruido, y Silas vio la comprensión en los ojos del hombre. «Bueno», dijo Coleman con una sonrisa fría, «parece que esa gente no llegó muy lejos después de todo». Los 3 agentes se acercaron al porche, con claras intenciones. En ese momento, Silas se dio cuenta de que su decisión de ayudar a Esperanza tenía consecuencias que no había considerado del todo. Pero al mirar a estos hombres armados que veían a una joven como nada más que un problema por resolver, sintió algo que no había experimentado en años. Ira justificada. «Sheriff», dijo Silas con una voz que transmitía una advertencia. «Creo que debería saber que cualquiera que esté en mi propiedad está bajo mi protección». La mano de Coleman se acercó a su arma. «Eso suena muy parecido a una obstrucción, Silas». La tensión se apoderó de los hombres como una cuerda tensa. Cada bando esperaba que el otro diera el primer paso. Silas sentía el corazón latirle con fuerza contra las costillas.
El esfuerzo de mantenerse firme contra 4 hombres armados le estaba pasando factura a su cuerpo debilitado. Pero había tomado su decisión, y ya no habría marcha atrás. «Obstrucción», repitió Silas. Silas, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Estoy en mi terreno, sheriff. La última vez que lo comprobé, eso no fue un delito». El sheriff Coleman apretó la mandíbula mientras consideraba sus opciones. Tras él, los agentes se movían inquietos, con las manos cerca de sus armas. El sol de la tarde caía sin piedad, y el sudor empezó a latirle la frente al sheriff bajo el ala de su sombrero. «Mira, Silus», dijo Coleman, adoptando un tono más razonable. «Nos han dicho que una familia mexicana pasaba por aquí con bienes robados, ganado, quizá caballos. No digo que estés albergando ladrones, pero si lo haces, te conviertes en cómplice». Silas sintió una fría ira en el pecho. «¿Bienes robados? Esa chica perdió a toda su familia hoy. ¿Y los estás llamando ladrones?» Las palabras quedaron flotando en el aire como una acusación, y Silas se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado más de lo que pretendía. Los ojos de Coleman se iluminaron con una satisfacción depredadora. «Entonces, hay una chica», dijo el sheriff. «¿Dónde está el resto de su familia?» «Muerta», dijo Silus rotundamente. La carreta volcó en las rocas. «Es la única superviviente». Desde el interior de la casa, Esperanza apareció en la puerta, con la barbilla levantada en un discreto desafío. Se había limpiado la sangre de la cara y se había puesto un vestido sencillo que, de alguna manera, la hacía parecer más joven y vulnerable. Pero sus ojos reflejaban la misma férrea determinación que Silas había visto entre los escombros. «Soy Esperanza Morales», dijo con claridad, su acento dando peso a cada palabra. «Mi familia no poseía bienes robados. Teníamos documentos de todo lo que llevábamos». El agente Watson, un joven que apenas parecía tener edad para llevar placa, habló. «Los documentos se pueden falsificar». Esperanza metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una pequeña bolsa de cuero. De ella, sacó varios documentos doblados, tratándolos con reverente cuidado. «Estos son nuestros documentos de viaje firmados por el magistrado de El Paso. Son los recibos de todo lo que compramos para el viaje. Y esto», mostró un último documento, «es la escritura de la tierra de mi padre en México, vendida para pagar nuestro pasaje a California». Dio un paso al frente y le entregó los documentos al sheriff Coleman, quien los examinó con evidente reticencia. Silas observó el rostro del hombre mientras leía, viendo cómo su justificación para estar allí se desmoronaba con cada firma auténtica y sello oficial. Pero en lugar de ceder, la expresión de Coleman se endureció aún más. «Con o sin papeles. Una chica mexicana viajando sola por este territorio se está buscando problemas. Por su propia seguridad, debería venir con nosotros. Nos encargaremos de que llegue a las autoridades competentes». Esperanza retrocedió instintivamente, y Silas se movió para interponerse entre ella y los hombres. Sabía que las autoridades competentes probablemente significarían, en el mejor de los casos, la deportación, o peor aún si las personas equivocadas decidían que seguía siendo demasiado problemática. «No viaja sola», dijo Silas con serena firmeza. «Se queda aquí». El sheriff dejó caer la mano sobre la empuñadura de su pistola. «Esa no es tu decisión, viejo». El clic metálico del sheriff Coleman al sacar su revólver cortó el aire de la tarde como una cuchilla. En respuesta, sus 3 ayudantes lo imitaron, sus armas brillando bajo la intensa luz del sol. Silas sintió que se le secaba la boca, pero permaneció plantado en el porche, negándose a ceder. «Escúchame, Silas», dijo Coleman, con la voz dura de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Esta chica se viene con nosotros de una forma u otra. Puedes ponértelo fácil o difícil. Pero sea como sea, se marchará de tu propiedad hoy mismo». Detrás de él, Silas oyó la brusca inhalación de Esperanza. Pero ella no huyó. En cambio, se acercó para ponerse a su lado.
Su presencia, una silenciosa declaración de solidaridad que lo llenó de un orgullo inesperado. Esta chica ya lo perdió todo hoy. No iba a volver a escapar. Sheriff, dijo Silas, su voz resonando por el patio con sorprendente fuerza. ¿Sabe quién soy? O sea, ¿en serio? Coleman entrecerró los ojos con confusión e irritación. Eres ganadero. ¿Y qué? Soy un ganadero que ha estado comprando ganado de cada finca en un radio de 80 kilómetros durante los últimos 15 años. Soy un ganadero que posee las letras de la mitad de los negocios del pueblo. Soy un ganadero que ayudó a financiar el ramal ferroviario que hizo rentable todo este territorio. Silas hizo una pausa, asimilando la idea. Y soy un ganadero que está a punto de morir sin herederos a quienes dejarle nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno antes de una tormenta. El agente Watson bajó ligeramente el arma. La incertidumbre se reflejó en su joven rostro. Incluso Coleman pareció dudar, pues las implicaciones de la declaración de Silas le daban vueltas en la cabeza. Pero Silas no había terminado. Verá, Sheriff, cuando un hombre sabe que se está muriendo, empieza a pensar en su legado, en lo que realmente importa. Y lo que me importa ahora mismo es asegurarme de que esta chica reciba la protección y la oportunidad que su familia, con su vida, intentó darle. Esperanza se giró para mirarlo, con sus ojos oscuros abiertos, llenos de algo que podría haber sido esperanza o miedo. Entendía lo suficiente como para saber que Silas estaba asumiendo un riesgo enorme por ella, pero quizá no lo suficiente como para comprender la magnitud de lo que sugería. Ahora puede arrestarme si quiere, continuó Silas, con la mirada fija en Coleman. Puede arrastrarme a la cárcel y acusarme de lo que crea que pueda hacerse. Pero mientras haces eso, cada empresario, cada banquero, cada persona que depende de mi dinero para su sustento se estará haciendo preguntas difíciles sobre apoyar a un sheriff que acosa a hombres moribundos por mostrar caridad cristiana. El rostro del sheriff Coleman se había enrojecido de ira y frustración, pero Silas pudo ver el cálculo en sus ojos. Esta no era la simple intimidación que esperaba. Era una partida de ajedrez y lo que estaba en juego era mucho más importante. Estás cometiendo un gran error, Silas, dijo Coleman apretando los dientes. Tal vez, respondió Silas. Pero es mi error. El sheriff miró de Silas a Esperanza y viceversa, con la mano aún agarrando su arma. El momento se prolongó, lleno de la posibilidad de violencia y el peso de decisiones irrevocables. Finalmente, Coleman enfundó su arma con un movimiento brusco y furioso, pero sus ojos prometían que esta confrontación estaba lejos de terminar. El sheriff Coleman montó su caballo con movimientos deliberados. Su ira era evidente en cada gesto. Esto no ha terminado, Silas, gritó, acomodándose en su silla. Los problemas de esa chica, y los problemas suelen contagiar a todos los que la rodean. Me arriesgaré, respondió Silas, observando cómo los 4 hombres giraban sus caballos y se alejaban. Su retirada levantó otra nube de polvo que se extendió por su propiedad como una cortina marrón. Solo cuando los jinetes desaparecieron por completo tras la loma, Silas se permitió hundirse en una de las sillas de madera de su porche. El enfrentamiento había agotado las pocas energías que le quedaban de la enfermedad, y sentía temblores en las manos que no tenía esa mañana. Esperanza permaneció de pie, con la mirada fija en el horizonte por donde había desaparecido el sheriff. «¿Volverán?», dijo en voz baja. «Hombres así siempre vuelven». «Quizás», admitió Silas. «Pero cuando lo hagan, las cosas serán diferentes». Se giró para estudiar su rostro con esos inteligentes ojos oscuros. «¿Qué quisiste decir cuando dijiste que no tenías herederos? ¿Qué le estabas diciendo?». Silas le indicó con un gesto que se sentara en la silla a su lado. Y tras un instante de vacilación, lo hizo. De cerca, pudo ver el agotamiento en sus rasgos. La forma en que el dolor y la conmoción habían forjado nuevas líneas alrededor de sus jóvenes ojos. Pero también pudo ver fuerza en ellos.
la que surge de sobrevivir a pérdidas que habrían destrozado a personas más débiles. Dije exactamente lo que quise decir. Le dijo, mi esposa y yo nunca tuvimos la suerte de tener hijos. Cuando ella murió, pensé que mi linaje terminaría conmigo. Todo esto, señaló su extenso rancho, iría al territorio cuando yo muriera. Probablemente acabaría en manos de hombres como Coleman que lo usarían para su propio beneficio. Speranza asintió lentamente, su mente práctica ya analizando las implicaciones. Pero ahora piensas algo diferente. Ahora pienso que tal vez los linajes no importan tanto como creía. Tal vez la familia es algo que se elige, no algo con lo que se nace. Silas hizo una pausa, observando su rostro en busca de cualquier señal de miedo o rechazo. Speranza, ¿qué te parecería quedarte aquí permanentemente? No como invitada ni como trabajadora, sino como mi hija. Las palabras parecieron resonar en la tierra vacía que los rodeaba. Speranza contuvo la respiración, y durante un largo instante, simplemente lo miró fijamente como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Tu hija, susurró, adoptada legalmente, con todos los derechos y protecciones que eso conlleva. Incluyendo los derechos de herencia de todo lo que poseo. Silas se inclinó hacia adelante, su voz urgente por la necesidad de hacerle entender. Sé que es repentino. Sé que apenas nos conocemos, pero a veces la vida te obliga a tomar decisiones rápidas, y esto se siente bien de una manera que no puedo explicar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Speranza, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por alguien que encontraste en los restos de una carreta? Silas consideró la pregunta, buscando palabras que pudieran explicar adecuadamente la certeza que se había instalado en su pecho. Porque cuando te vi atrapado bajo esa carreta, negándote a rendirte incluso cuando todo parecía desesperado, vi algo que reconocí. Vi el mismo espíritu que nos trajo a mi esposa y a mí a este territorio hace 30 años. La misma determinación que construyó todo esto de la nada. Señaló de nuevo hacia su rancho. Pero esta vez, el movimiento abarcaba más que solo edificios y terrenos. Abarcaba posibilidad, futuro, esperanza, pero lo más importante, continuó, vi a alguien que merecía la oportunidad de vivir la vida por la que murió su familia. Tratando de dársela. Speranza se secó los ojos con el dorso de la mano, mientras la decisión ya se perfilaba en la firmeza de sus hombros. Speranza miró a Silas entre lágrimas, y cuando habló, su voz tenía el peso de alguien que había aprendido a tomar decisiones que cambian la vida rápidamente. Sí, dijo simplemente. Sería un honor ser tu hija. A la mañana siguiente, Silas llegó al pueblo con Speranza a su lado. Ambos vestían sus mejores galas para el asunto más importante de su vida. El despacho del abogado era estrecho y polvoriento, pero Theodore Wittmann era el hombre más honesto del territorio, y su palabra tenía el peso de la ley. Documentos de adopción, dices. Wittmann se ajustó las gafas mientras estudiaba los documentos que Silas había solicitado. ¿Y quieres que todo esté listo hoy? Hoy, confirmó Silas, junto con un nuevo testamento que nombra a Speranza como mi única beneficiaria. Quiero toda la protección legal posible para ella. La pluma de Wittmann garabateó sobre los papeles con precisión metódica, creó el marco legal que transformaría a una huérfana sin hogar en una de las mayores terratenientes del territorio. Cuando el sheriff Coleman regresara inevitablemente, no encontraría a una niña mexicana vulnerable, sino a una propietaria con derechos que ni siquiera él podría ignorar. Al firmar los documentos finales, Silas sintió una profunda sensación de plenitud. El rancho que él y Marta habían construido con sus propias manos continuaría. Protegido por alguien que comprendía su valor, no en dólares, sino en la promesa de un nuevo comienzo. Las semanas siguientes transcurrieron con una paz sorprendente. Speranza se dedicó a aprender todos los aspectos de la administración del rancho. Su mente ágil absorbía detalles sobre ganado, administración de tierras y negocios con una velocidad impresionante. Manejaba las cuentas de la casa,
Se comunicaba con los compradores y se ganó el respeto, a regañadientes, de los peones del rancho gracias a su combinación de justicia y determinación. Silas observó su transformación con silencioso orgullo, viendo cómo la responsabilidad y la seguridad permitían que floreciera su inteligencia natural. Ella era todo lo que él había esperado en una hija, y más de lo que se había atrevido a soñar como heredera de la obra de su vida. Cuando su fuerza finalmente comenzó, para fracasar en serio, Esperanza estaba lista. Se sentó con él durante sus últimos días, leyéndole las cartas que llegaban de compradores de ganado y socios comerciales que habían oído hablar de su extraordinaria hija. La estructura de poder del territorio había aceptado lo que el sheriff Coleman no pudo, que Esperanza Ward era ahora uno de ellos, protegido por la ley y la prosperidad. En una tranquila mañana, 3 semanas después de su primer encuentro, Silas Ward murió en paz mientras dormía, seguro de que su legado continuaría en manos capaces. Esperanza lo enterró junto a Marta bajo el roble que habían plantado cuando reclamaron la tierra por primera vez. De pie ante su tumba, le habló en español, contándole sobre el futuro que planeaba para el rancho, los trabajadores que contrataría, el ganado que criaría, pero sobre todo le agradeció por ver en ella lo que su propia familia había muerto creyendo que valía la pena salvar. El sheriff Coleman nunca regresó para impugnar su reclamación. El rancho Ward floreció bajo la administración de Esperanza, convirtiéndose en un símbolo de lo que era posible cuando el coraje se encontraba con la oportunidad en la frontera. Si te gustó esto, historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.